Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Para esta semana les traigo las últimas lecturas del mes de febrero, así que empecemos. Este mes de febrero no pude leer mucho porque me concentré bastante en un libro que me estaba absorbiendo mucho, que estaba demandando mucho de mi atención, de mi tiempo, pero creo que es un libro que vale por completo dedicarle su tiempo, su momento, no apurarnos, y estoy hablando de El infinito en un junco. Y bueno, ¿cómo reseñar este libro? La verdad es que ha sido una lectura increíble y tratar de hablar de él me parecía hasta cierto punto una tarea muy difícil, pero para hablar de él a rasgos generales se trata de un ensayo escrito por Irene Vallejo, donde nos hablará de los orígenes de los libros, desde los tiempos en que se utilizaban materiales como la piedra, la madera, hasta que se creó el papiro en Egipto. Veremos también el desarrollo que tuvo la literatura en Grecia, conoceremos a los escritores clásicos e incluso los nombres de algunas mujeres que incursionaron en las letras a pesar de que era una actividad reservada para los hombres. La autora nos platicará cómo en la antigüedad las historias y mitos eran contados de forma oral, y por eso es que existen varias versiones de estas historias, pero estas fueron agarrando más forma cuando fueron puestas en papel. También nos hablará de la importancia que tuvo la Biblioteca de Alejandría para el mundo antiguo y cómo esta fue un referente para muchas generaciones, ya que fue un proyecto muy ambicioso que reunió el conocimiento de varias culturas en un solo lugar. La segunda parte del libro se concentrará en hablarnos cómo los romanos continuaron con el camino que cimentaron los griegos en el mundo de la literatura, y que a pesar de que ellos crearon nuevas formas para compartir la palabra escrita, se preocuparon también de preservar los grandes textos del pueblo que conquistaron. Todo esto porque consideraban que estos eran superiores y dignos de ser imitados. La autora nos ayudará a imaginar cómo eran las bibliotecas de aquellos tiempos y la importancia que tuvieron los escribas, así como los traductores, ya que hoy en día, gracias a ellos, tenemos la posibilidad de leer textos que se habrían perdido en los confines de los tiempos, las batallas y saqueos. Algo que agradezco mucho del libro es la forma en que está escrito, con una prosa hermosa que invita a imaginar y contemplar el pasado de una forma cercana, y que a pesar de los muchos datos, nombres, ciudades, uno simplemente no puede parar de leer porque te sientes hipnotizado por la grandeza de lo ocurrido en tiempos antiguos. La autora también nos hablará de cómo ha evolucionado la lectura, desde que los libros eran todo un lujo reservado solo para los más ricos, hasta la forma en que hoy en día podemos leer de forma digital en nuestras pantallas. Este es un libro que, si eres amante de los libros, tienes que leer porque te llevará a investigar mucho acerca de los orígenes de la literatura, esos grandes nombres que a veces conocemos de pasadita, pero que la autora a través de diferentes anécdotas te acercará un poco más. Además, es un libro que te descubrirá nuevas lecturas, no solamente de los tiempos clásicos, sino ensayos, autores que se han dedicado a investigar el tema de la literatura. E incluso es un libro que te contagiará las ganas de viajar para ver todos estos lugares que describe, todas estas ciudades de la antigüedad que fueron tan importantes en sus tiempos, que albergaron grandes civilizaciones y que pues hoy en día sabemos que todavía existen algunos vestigios de toda esta historia. Este es un libro increíble, es un viaje que disfruté muchísimo, por eso les digo que me fui poco a poco. Fue un libro que estuve anotando, porque había cosas que no quería perderme, que no quería olvidar. Hace mucho que yo no anotaba un libro con marcatextos, no es algo que yo haga, pero es que en serio el libro da muchísimos datos, muchísima historia que dices, en algún momento de mi vida voy a regresar a esta información, quiero tenerla ahí presente. Y no se dejen engañar, la verdad es que yo tenía miedo de empezar este libro pensando que bueno, era un ensayo, y dije, a lo mejor va a ser un libro que, como tiene mucha investigación, como habla de historia, de nombres, de literatura, incluso de filosofía, pensé, a lo mejor va a ser algo que yo no entienda, va a ser un texto como muy elevado para mí, ¿no? Yo dije, no le voy a poder seguir el
paso a estas letras, y para nada. La voz de Irene Vallejo es como la voz de una amiga que te está contando, incluso a través de su propia historia, de la propia historia de Irene y su relación con los libros, como que todo esto, ¿no? O sea, es un gran viaje que ella va hilvanando poco a poco, y que a través de varios textos ella te va a contar como todo esto, ¿no? Todo este pasado que hay con los libros, la forma en que se lee, cómo se fueron creando las bibliotecas. Es un libro que vas a disfrutar mucho, que no vas a poder soltar. Les cuento esto por si tú tienes un poco de miedo de entrar a esta lectura. Para nada, entra tranquilo, porque es un libro para todos. El siguiente libro que estuve leyendo en febrero fue Lady Susan. Esta edición que yo traigo aquí trae tanto Lady Susan como los Watson, pero en febrero solamente leí Lady Susan, y en marzo ya estuve leyendo los Watson. Todo esto en el círculo de lectura de Jane Austen México. La historia nos va a contar de Lady Susan, una viuda que es bastante guapa, que utiliza siempre sus atributos para brillar en sociedad, pero las cosas no le están yendo bien al parecer económicamente, y por esto ella está buscando cómo encontrar una nueva posición, y para esto quiere casar a su hija con un buen prospecto, con un hombre que tiene bastante dinero. Pero el problema es que su hija no se quiere casar con este señor. Ella es una jovencita que es todo lo contrario a su mamá. Ella es una jovencita tímida, un poco más emotiva, que cree en el amor, con sentimientos un poco más delicados, y pues Lady Susan es todo lo contrario. Es una mujer implacable que pasa por encima de todos para conseguir lo que quiere. Vamos a ver cómo Lady Susan va a llegar a la casa de su hermano porque no tiene dónde vivir, ya que al parecer tiene un problema con sus amigos, y vamos a ver cómo se desarrolla esta historia, ¿no? Cómo está haciendo ella sus intentos por casar a su hija y lo que va a ocurrir, ¿no? Pero lo interesante de el libro es que todo sucede a través de cartas. Sí, se trata de una novela epistolar. Solamente vamos a ir conociendo ciertas partes de la historia. Vamos a ir viendo las cartas, por ejemplo, de la cuñada de Lady Susan, de la propia Lady Susan, de algunas personas que son cercanas a su círculo, pero como que del todo no vamos a saber qué está pasando así al 100%, y por esto mismo el libro en algunas ocasiones puede ser ambiguo y está abierto a ciertas interpretaciones, sobre todo al final, de lo que realmente está pasando con Lady Susan. Este es un libro cortito que se disfruta muchísimo porque el personaje de Lady Susan es de esos personajes que amas y odias, ¿no? Porque la mujer actúa de una forma pues muy reprobable, que tiene muy malos sentimientos acerca de su hija, que es una madre negligente, pero al mismo tiempo la admiras porque es una mujer que está haciendo todo lo posible para salir adelante económicamente, y que a pesar de que no tiene un esposo y que pues es una mujer viuda, que si esto le pasara a otra mujer probablemente estaría dependiendo de su familia, esperando a que otras personas decidan por ella. Pues no, ella no se queda con los brazos cruzados y decide simplemente marcar la pauta de lo que ella quiere, de lo que ella necesita. Además de que es una mujer como abiertamente tiene amantes, ¿no? Tiene por ahí a varios hombres enamorados de ella. Entonces también es interesante ver cómo esta Jane Austen habla de esto, no a lo mejor tan abiertamente, pero sí tiene un personaje que podría ser muy escandaloso para su época. El libro se escribió entre 1793 y 1794. Entonces un personaje tan abiertamente así como en lo, podríamos decir, incluso hasta de lo sexual, en lo económico, por lo que creo que este libro es muy rompedor para su época, que nos muestra a un personaje súper atrevido que a lo mejor no es como digno de admirar moralmente, pero que aún así es un personaje que se va a quedar contigo. Es una antiheroína que se va a robar las cámaras, se va a robar las páginas, tu atención con este libro, y que vas a pensar, bueno, ¿qué tan equivocada estaba esta mujer a lo mejor de actuar como tal? A lo mejor no eran las formas en que uno hubiera actuado y la puedes juzgar como mala madre, mala mujer, mala amiga, pero bueno, para sobrevivir en un tiempo en el que las mujeres no podían tener sus propias cosas, su propia vida, sus propias decisiones,
no, o sea, creo que cambia por completamente la vista de este personaje cuando sabemos cuál era, ¿no? Cuál era la situación de la mujer en sus tiempos. Por eso me pareció un libro muy valioso de volver a visitar. Yo ya había leído hace muchos años Lady Susan y la verdad es que el personaje me había caído en la punta del hígado. Era de esas personas que decía, no, esta mujer está mal, y pues que la juzgaba, y ahora lo veo con otros ojos. Ahora digo, ok, creo que no era lo más correcto, pero aún así la admiro un poquito. Entonces es un libro que se abre mucho al debate. Además creo que es un libro que también no se conoce tanto de Jane Austen. Siempre hablamos de Orgullo y Prejuicio, de Emma, Sentido y Sensibilidad, muchos libros como que pues ya se han llevado a la pantalla grande y que se han adaptado y que son como súper vendidos, pero en cambio Lady Susan no tanto. Entiendo que hay otras novelas como los Watson que también están en esta edición, o Sanditon, que no están acabados. Entiendo entonces a lo mejor por qué la gente no se quiere acercar tanto a esas novelas, ya que pues están incompletas, pero por el otro lado de Lady Susan sí tiene un final, así que creo que si tú te quieres adentrar con Jane Austen, si ya te leíste todo de ella, esta es una buena obra que te va a sacar muchas risas, que te va a hacer ese debate de la moralidad, y que además es un libro que se lee súper rápido, ¿no? Entonces se lo recomiendo mucho. Me gustó mucho volver a haber releído este libro. Fue muy interesante la discusión que tuvimos en el círculo de lectura de Jane Austen México. Aprendí demasiado, y como que ver este personaje con estas nuevas perspectivas fue muy agradable, muy chistoso y reconfortante saber que no soy la única que estaba pensando estas cosas, ¿no? De que ya no me sentí como que tan culpable de medio admirar a esta mujer al mismo tiempo de odiarla. Entonces sí, se lo recomiendo bastante. Y por último, lo que estuve leyendo en febrero fue el quinto libro de la saga de Ana de las Tejas Verdes, que es un libro que se llama Ana y la casa de sus sueños, que fue escrito por Lucy Maud Montgomery en 1917. Aquí un disclaimer, voy a hablar un poco de la sinopsis de la novela, y si tú no has leído los primeros libros de Ana o no te has enterado de las primeras partes de la novela, puede ser que lo que yo ahorita vaya a contar sea como un spoiler. Entonces mejor si no te quieres enterar de cómo va a ir sucediendo la historia de Ana, ponle pausa y ya nos vemos después, porque este va a ser el último libro del que voy a estar hablando en este video. Y ahora sí, empezamos. Este libro habla acerca de cómo inicia la vida de casada de Anna Shirley. Ella y Gilbert ya se han casado y se mudarán a un nuevo pueblo para que Gilbert pueda ejercer como doctor. Y para esto pues se van a tener que mudar, y así es como el Gilbert le va a conseguir una casita a Ana cerca de la playa, pero algo alejada de los vecinos de la región. Aún así, esta casita será todo un deleite para nuestra protagonista, porque cuenta con un gran jardín y muchos árboles alrededor. Veremos cómo Ana se va a convertir en una espléndida ama de casa, y como siempre empezará a hacer nuevos amigos. Desde el capitán Jim, un hombre ya mayor que fue marino y que tiene muchas aventuras para contar. También está la señorita Cornelia, una mujer que simplemente no soporta a los hombres, pero que al mismo tiempo se la vive ayudando a los hijos de las familias menos afortunadas. Pero la historia de un personaje secundario que mejor desenvolverá la autora es la de Leslie, una joven resentida con la vida por las muchas tragedias que ésta le ha acarreado. Esta joven será vecina de Ana y veremos cómo se va a desenvolver la amistad entre ellas dos. El libro mantiene este estilo de la autora que tiene una magia que describe la naturaleza, sus paisajes, el clima cambiante de estación en estación, pero también veremos cómo Ana ahora ya es una adulta, cómo el dolor la hace madurar de una forma en que solamente una pérdida te enseña. Pero a pesar de esto, creo que en el personaje seguimos teniendo la misma frescura de esa niña soñadora que conocimos en los primeros libros. El problema con los libros pasados, los que estaban entre el primero y este que leí, es que los personajes secundarios me gustaban, eran bonitos, pero siento que no llegaba a empatizar, a adentrarme tanto en sus historias. Yo solamente quería saber qué era de los personajes que Ana había dejado en Tejas Verdes, como cuando se va de su hogar para estudiar la universidad, o cuando obtiene su primer trabajo
trabajo en una escuela. Pero en este quinto libro, las historias de los personajes secundarios lograron quedarse conmigo y me sentía genuinamente interesada por estos nuevos personajes, al punto de que terminé llorando en algunas partes del libro. Me siento muy emocionada de continuar con esta saga y ver lo que la vida le depara a Anna, porque este es un personaje que se ha quedado conmigo, es un personaje que me ha hecho disfrutar, que genuinamente estoy interesada en saber qué va a ser de su vida, cómo se va a ir desarrollando su matrimonio, las expectativas que tiene ella de su futuro, aunque tengo que aceptar que también me da un poquito de miedo verla sufrir, pero pues al final el dolor es parte de la vida y no todo el libro se puede mantener realista si no es que vemos un poco de estas tristezas, y es algo que me ha gustado de los libros de Lucy Maud Montgomery de Anna, que sí tenemos la frescura, lo lindo de las aventuras de Anna de los primeros libros, pero que conforme van avanzando pues también hemos conocido tristezas, hemos conocido pérdidas, hemos madurado con el personaje, y está padre ver cómo la autora hace crecer a su personaje, como seguramente crecieron las niñas que estuvieron leyendo estos libros en el momento en que salieron, ¿no? Que estas lectoras puedan crecer así con el personaje. Yo solo espero que a la vida de Anna lleguen muchas alegrías. Todavía me quedan otros 3 libros para acabar con la saga de Anna. Pues estoy muy contenta. La verdad es que este libro es el que más me ha gustado, aparte del primero, y ahorita no me acuerdo si fue el tercero, que también me gustó bastante, pero este quinto se llevó las palmas. Me encantó la historia de Leslie, una chica que es todo lo contrario a Anna, que vive resentida con la vida, muy amargada, muy triste, un poco recelosa de dejar entrar a nuevas personas, y pues vamos a ver cómo llega Anna para intentar ganarse su amistad, para dejar de lado un poco los malos sentimientos del rechazo y pues ver cómo crece, ¿no? Cómo va a crecer este lazo. Es muy bonito ver cómo los libros de Lucy Maud Montgomery siempre se concentran mucho en la amistad. Me gusta que, a pesar de que tenemos una historia romántica entre Anna y Gilbert desde el principio, la autora no se deja llevar por el romance y una historia cursi, sino que más bien le da importancia a la amistad entre mujeres, a esos lazos que te van a acompañar de por vida, y eso es lo bonito de estos libros. Por eso siento que me han gustado tanto, porque son, o sea, por lo regular luego tenemos más historias románticas y como que es más fácil vender eso, y por el otro lado Lucy no, ella dice vámonos por la amistad, es a lo que ella le apuesta. Así que si ustedes tienen un poco de curiosidad de las historias de Anna, tengo que decirles que por lo menos hasta el quinto libro todo va genial. Tengo ya ahí los otros esperándome, y en el mes de abril estaré leyendo ya la 6ª parte, las estaré contando cómo voy. Y recuerden que estos libros los estamos leyendo en el círculo de lectura de Romelina, así que si se quieren unir, manden un mensaje por Instagram. Y pues eso sería todo por las reseñas de este mes. La verdad es que pues febrero es un mes cortito y de por sí yo tuve grandes lecturas. Simplemente con El infinito en un junco me llevé mi buen tiempo, así que por eso este mes no pude meter muchos libros, pero espero que les hayan gustado estas reseñas, aunque sean poquitas pero sustanciosas. Si fue así, por favor denle like al video, compartan el canal para que poco a poco seamos más en esta comunidad. Les dejo también mis redes sociales para que se enteren de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video. ¡Hasta luego!